Bendecido 26 de abril para ti, qué placer es encontrarnos en este espacio, un día más para disfrutar en la presencia de Dios, Sandrita, para compartir la palabra de Dios y por supuesto este lindo matinal que durante estos meses del año hemos podido disfrutar y por supuesto extraer lindas lecciones de allí. Le damos la honra y la gloria a Dios porque nos ha permitido, Sarita, poder estar unidas recibiendo este hermoso matinal. De seguro muchos testimonios hermosos que nos han escrito allí nuestras amigas, nuestras madres y muchos amigos también, hombres se están uniendo a esta hermosa comunidad. La honra y la gloria sea para Dios por todo lo que Él ha permitido hacer a través de su palabra y a través de su poder. Amén, amén, así es, Sandrita. El día de hoy, 26 de abril, tenemos un matinal muy especial y habla sobre la arrogancia. Y es que a veces nosotras las mujeres somos arrogantes en algunas situaciones. Y yo creo que es importante que hoy escuchemos, porque si tú y yo nos hemos encontrado en situaciones de arrogancia, creo que es momento de hacer un pare y cambiar, Sandrita. Sí, la arrogancia nos lleva a perder la visión, nos lleva a seguir construyendo muros de orgullo, quizás de separación, y nos lleva a estar separados de Dios. Así es, Sandrita, justamente la arrogancia trae repercusiones y por eso hoy vamos a estar hablando sobre eso, las repercusiones de la arrogancia, y tenemos un versículo clave que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, ¿qué dice? Así es, Sarita, dice: Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Imagínate que alguien nos diga si has obrado neciamente, y que cuando nosotros obramos de esa manera en muchas circunstancias es por la arrogancia. Hoy tenemos un mensaje muy especial el día de hoy, así que vamos a orar, Sandrita, porque ya yo quiero leerlo y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría. Oremos. Amén. Señor, gracias porque nos amas, nos cuidas y nos bendices. Estamos a punto de leer este matinal que habla sobre la arrogancia, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Queremos aprender de este matinal y permite que cada lección pueda ser atesorado en nuestros corazones y lo podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Sandrita, 26 de abril, repercusiones de la arrogancia, ¿qué dice? Dice la matutina: poco después de haber sido ungido como rey, Saúl se preparó para una guerra contra los filisteos, que se habían reunido en Micmac y organizado con millares de carros y de hombres de a caballo para ir contra Israel. Saúl convocó a los hombres de guerra, pero todos estaban temerosos y hubo una gran deserción. Imagínate, y sigue diciendo la historia. Samuel le había indicado a Saúl que descendiera a Gilgal y esperara a que él ofreciera un sacrificio y diera instrucciones para la batalla. 7 días esperó Saúl a Gilgal, ansioso día tras día, y ante la demora del profeta, permitió que el desánimo y la desconfianza del pueblo lo dominaran. Antes de terminar los 7 días, en lugar de preparar el espíritu del pueblo para los momentos de la consagración, el rey, impaciente pero también impulsivo, culpó de la deserción a la demora el profeta, y él mismo ofreció holocausto en vez de esperar a Samuel. Saúl era el dirigente político de Israel, pero no era un dirigente religioso o sacerdotal, por lo cual no le correspondía tal acto. Justo cuando él terminaba de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía. Esto nos dice en 1 Samuel 13:10. Saúl fue a recibirlo esperando elogios, pero recibió censura. Esa primera desobediencia de Saúl lo llevó a otras acciones equivocadas. Primero, presentó excusas sin sentido por su error, diciendo: me vi forzado a ello. La segunda, no admitió su desobediencia y trató de justificarse. Posteriormente, maldijo a los que habían comido antes de terminar la lucha, insistiendo en su falsa justicia propia. Casi mató a su propio hijo, Jonatán, que no había
que no sabía de la orden de su padre y había comido miel silvestre. Saúl tuvo celos de la gran victoria obtenida por su valiente hijo y al percibir la predilección del pueblo por el príncipe se enojó. Y es que cuando damos el primer paso hacia la arrogancia, abrimos la puerta a toda clase de males como la autojustificación, la injusticia, la mentira, los celos, hasta que el Espíritu Santo ya no puede transformar el carácter. Saúl dio ese primer paso al que luego le siguieron otros pasos equivocados hasta que cayó completamente en manos de Satanás. Tremendo. Tremendo caer en las manos de Satanás, Sarita. Dice, no cambies el cielo por la popularidad, la honra humana o el poder. No busques excusas para tus errores ni te justifiques. Acepta la reprensión divina y regresa al camino de la obediencia y la fidelidad a Dios mientras la voz del Espíritu Santo aún puede ser oída. Amén. Wow, Sandrita, yo creo que en esta historia hay muchas cosas que contar y si empezamos con lo último que hablamos, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo siempre y cuando no la estemos escuchando, ahí tenemos que preocuparnos, Sandrita. Y esa voz debe ser suave, apacible y es la necesidad de todos nosotros. Cuando nosotros permitimos que llegue a nuestros sentidos esa voz, podemos ser sensibles y podemos así obedecer con amor, obedecer a la primera vez, no esperar quizá el castigo, no esperar la reprensión, sino obedecer por amor. Y obedecerle a Dios es algo maravilloso. Amén, amén, así debe ser, Sandrita. Si seguimos pensando en esta historia y analizando, creo que hay un punto muy importante, es el tema de la paciencia. Sin lugar a dudas, Saúl no fue paciente, él tenía que esperar a Samuel a que le ofreciera el holocausto, a que él hiciera ese sacrificio especial, que pusiera a todos en manos de Dios, pero él estaba desesperado, pero también 7 días esperando en medio de una guerra, yo me imagino que no era nada fácil. Y no es que esté justificando, sino que en muchas situaciones nosotros somos impacientes y estamos esperando algo y cuando deseamos algo, y súmale a eso, Sandrita, la gente diciendo, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no llega? La presión de grupo, la presión de la gente y más la presión que del pueblo. Del pueblo, y él era un líder en ese momento y él necesitaba tomar resoluciones, cartas sobre el asunto. Así que en medio de la desesperación, en medio de la impaciencia, él no tuvo otra sino decir, vamos para adelante y yo hago este holocausto. Yo no soy sacerdote, yo no soy nada de eso, yo soy aquí el líder político, pero vamos a hacerlo. Y ahí cometió un grave error. La desobediencia, Sarita, porque él, siendo un dirigente político, prácticamente se puso las vestiduras de sacerdote y desobedeció al Señor. De tal manera que esto le repercutió, y en el momento en que llegó el profeta, allí el profeta lo censuró, le dijo, estuvo mal hecho lo que hiciste, y sobre todo no lo aceptó. Allí es lo típico de nosotros. Se justificó. Sí, de lo típico de nosotros como seres humanos, el no aceptar, me equivoqué, la humildad. Entonces le faltó humildad. Ahí es donde aflora la arrogancia, porque le faltó esa humildad de decir, sí, me equivoqué. Realmente debí esperar, ser paciente, esperar en Jehová, escuchar la voz de Dios conforme lo decía el Señor y conforme el profeta se lo había manifestado. Y sabes, Sandrita, que nos cuesta a nosotros esperar los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros queremos las cosas ya inmediatamente y hay personas que están molestando, que te están forzando, de que tú sientes que tienes que actuar, que tienes que hacer algo, pero cuando las cosas no nos corresponden a nosotros y no están en nuestras manos, nosotros tenemos que esperar definitivamente. Y hay otro punto que me llama mucho la atención, Sandrita, y es que, ¿sabes que
no necesariamente la urgencia puede justificar la desobediencia, porque nosotros podemos decir, no, es que yo lo necesitaba urgentemente, necesitaba ese dinero urgentemente y yo lo agarré sin pedir permiso, pero yo después veo cómo lo hago y estamos justificando un acto indebido que básicamente es robar. Y estoy poniendo un ejemplo alejado a esto para traerlo a nuestra vida cotidiana y práctica, Sandrita. A veces nosotros necesitamos algo con urgencia, cometemos errores y la urgencia no justifica la desobediencia. Sí, cuando nuestra vida está basada en la palabra de Dios, en los principios, en el amor a Dios y la obediencia, por más urgencia que se presente, nosotros debemos priorizar buscar a Dios. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero Sarita, el mundo hoy día nos lleva en movimiento acelerado, de tal manera que el mismo mercado, la misma facilidad en el internet, tú consigues a un clic todo. Y entonces te parece fácil buscar los productos, buscar todo, pero eso te lleva a comprometerte financieramente y de tal manera que muchas veces tú te sientes ahogada como Saúl y quieres buscar soluciones fáciles y rápidas. Es allí donde nosotros tendemos a olvidarnos de Dios y dejamos a un lado o en un cajoncito guardamos los principios del Señor para querer, ¿verdad? Como lo hizo Saúl, brillar, para querer en un momento decir solucioné y el pueblo quedó tranquilo. Eso fue lo que hizo Saúl, olvidándose del fundamento principal de lo que Dios le había recomendado. Sandrita, y si lo vemos más allá, entramos también a tocar un tema muy especial y es el tema del orgullo. Y sabes que el orgullo a veces hace que nosotros asumamos roles que no nos corresponden. Y es que nosotros cuando tenemos en nuestro corazón o nuestra personalidad esa autosuficiencia de que yo puedo, de que yo lo logro solucionar, de que yo no necesito de alguien más, de que esto lo puedo hacer, de que estoy presionada, de que mira que necesito esto aquí, de que necesito esto allá, llega un punto en que nosotros empezamos a asumir roles que no nos corresponden y empezamos a hacer cosas que no nos corresponden, que justamente fue lo que hizo el rey. A él no le correspondía hacer un ritual sacerdotal, pero ante la presión, ante la situación, dice, pues yo soy el rey, yo qué no puedo hacer, yo esto lo puedo hacer, esto lo podemos manejar. Y sabes, Sandrita, que él terminando de hacer el holocausto y justamente va llegando en ese momento, le faltó un poquitico más de espera y lo logra, pero no aguantó ese poquito más. Por eso es necesario, Sarita, que nosotros podamos depender totalmente de Dios y como el versículo de la palabra del Señor cuando dice, pacientemente esperé a Jehová. Y es allí donde nuestro carácter se forma, en la paciencia. Y al permitir nosotros construir ese lazo de unidad con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo, nosotros vamos permitiendo que se permee nuestro carácter, nuestra vida. Y justo eso es lo que nosotros necesitamos fortalecer. Lazos de unidad en Cristo Jesús a través de su palabra, de la lectura de su palabra diaria como lo estamos haciendo nosotros. Y quizás muchas de nosotras somos arrogantes. Estamos descubriendo hoy día que tenemos muchas características de como nos menciona la matutina, los celos, la mentira, la justificación propia, la arrogancia, la infidelidad, la falta de esperar. Eso hace que nos podamos ver en el espejo y decir, soy una mujer arrogante, soy un hombre arrogante, y las consecuencias nos las están mostrando y diciéndonos, neciamente estás actuando.
Sandrita, interesante todo eso que dices y qué te parece si oramos en este momento, le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a despojarnos de la arrogancia y vimos que había muchos pasos que desencadenaban eso, primero la impaciencia, luego dejarse llevar por la presión, tomar decisiones equivocadas, asumir roles que no nos correspondían, hasta llegar básicamente a tener actos arrogantes en cada uno de nosotros que están llenos de orgullo, que están llenos de autosuficiencia, y yo creo que cuando vamos cediendo un paso, vamos alejando al Espíritu Santo, vamos dejando de escucharlo, y creo que necesitamos orar en este instante y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a no ser arrogantes, y vamos a escribirlo allí en los comentarios, Señor, ayúdame a no ser arrogante, ayúdame a escuchar tu voz siempre. Así que vamos a orar, Sandrita, en este instante, y vamos a decirle al Señor que nos revista de su Santo Espíritu y que no nos permita que nos alejemos tanto que no podamos escucharle. Amén. Querido y buen Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos contemplar tu poder, Señor. Hoy hemos aprendido lo difícil que es ser arrogante, Señor, que nos está construyendo momentos, Señor, para nosotros cambiar. Y hoy escuchamos tu voz, Padre, la obedecemos. Ayúdanos, Señor, a permitir que sea el Espíritu Santo que transforme nuestro ser, que transforme nuestra vida y ser mujeres conforme el corazón de Cristo Jesús. En tu nombre santo lo pedimos todo. Amén y amén. Amén.